Hola a todos, les habla el auxiliar Cristian Velázquez Flores y en este video veremos el laboratorio de leyes de Kirchhoff de Física Básica 2. Pero antes de empezar, daremos un pequeño repaso a algunos conceptos. Primero, rama. Es una porción de circuito que se encuentra entre dos nodos. Nodo. Es el punto donde se conectan tres o más conductores o ramas. Malla. Es cualquier trayectoria cerrada. Para entender esto, podemos decir que la rama es como un camino formado por componentes eléctricos en serie. El flujo de corriente en toda la rama siempre será la misma. El nodo será como una intersección de caminos por el que se modificará el flujo de corriente. Y por último, la malla será cualquier trayectoria cerrada de componentes eléctricos. Ahora veremos un circuito y podemos ver que las ramas son uniones en serie de componentes eléctricos y también que son una porción de circuito que hay entre dos nodos. En este caso, con dos nodos vemos cuatro ramas. Por último, podemos apreciar tres trayectorias cerradas, las cuales serían las mallas. Otros conceptos que repasaremos brevemente serán la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de nodos. Este nos indica que la suma de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Volviendo a la analogía del camino, podemos decir que nada se quedará en la intersección, pero de esta intersección se dividirá o unirá el flujo de corriente. Ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de mallas. La suma algebraica de una malla es cero. Esta ley nos indica que el voltaje se dividirá de manera proporcional al valor de las resistencias en una malla. Objetivos. Validar la ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como la ley de nodos, y validar la ley de tensiones de Kirchhoff, también conocida como la ley de mallas. Equipos y materiales. Multitester. Es un instrumento electrónico el cual nos permitirá medir corriente, voltaje y resistencia. La forma de utilizar este instrumento es la siguiente. Para usar el voltímetro tendremos que posicionar este de manera paralela al componente del cual deseamos saber el voltaje. Para usar el ómetro tendremos que sacar la resistencia del circuito y ahí mediremos el valor de este. Debemos quitar la resistencia, ya que si no lo hacemos mediremos una resistencia equivalente que no será el valor que buscamos. Por último, el amperímetro. Con este debemos tener más precaución, ya que debemos abrir el circuito para medir la corriente en una rama. Si no, podríamos ocasionar daños en el multitester. Fuente de tensión. La fuente es un equipo que nos proporciona un voltaje regulable para el circuito. Este tendrá un switch de encendido y tres potenciómetros. Con los dos potenciómetros de la izquierda podremos regular el voltaje, con el primero de manera gruesa y con el segundo potenciómetro de manera fina. Esto se podrá apreciar en el display que se encuentra arriba de estos dos potenciómetros. El tercer potenciómetro nos permitirá controlar la corriente máxima que suministrará la fuente. La precaución que se debe tener con este equipo es el de no cortocircuitar sus salidas. Por último, resistencias y conectores. Las resistencias es un componente electrónico que se opone al flujo de electrones. Con este componente y con ayuda de los conectores armaremos los circuitos de la guía. La precaución que debemos tomar con las resistencias es la de no sobrepasar su potencia máxima. La potencia máxima que aguantan las resistencias la conoceremos con el tamaño de estas. Y para saber cuánta potencia cae sobre cada resistencia podremos usar la ecuación potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Bien, ahora pasaremos al laboratorio. Empezaremos con la ley de nodos. Lo primero que haremos será escoger tres resistencias y verificaremos su valor con el ómetro. Anotaremos los valores medidos de cada resistencia, a su vez que podremos verificar que coinciden con los rangos dados por el código de colores en cada resistencia. Después de escoger las tres resistencias, procederemos a armar el circuito proporcionado en la guía. El circuito es un arreglo de tres resistencias en paralelo. Estos los uniremos con ayuda de los conectores
y finalmente lo conectaremos a la fuente de tensión, con el cual alimentaremos a nuestro circuito. En el video mostrado para ilustrar el armado, podemos notar que este no resulta complicado gracias a los instrumentos otorgados en laboratorio. Sin embargo, si en el momento del laboratorio tenemos alguna duda, podremos pedir ayuda al auxiliar o al docente. Como mencionamos anteriormente, debemos de tener mucho cuidado al momento de usar el amperímetro, ya que tendremos que abrir cada rama antes de conectar al circuito. En el laboratorio, cada resistencia ya tiene un pequeño conector amarillo que deberá quitarse y ser reemplazado por el amperímetro para realizar las medidas necesarias. Al quitarse el amperímetro de una rama, tendremos que volver a poner el conector amarillo. Para poder medir la corriente total, tendremos un componente que nos permitirá medir la corriente total. Este procedimiento debemos repetirlo cada vez que cambiemos el voltaje de la fuente e ir registrando los datos para los cálculos posteriores. Ahora vemos en velocidad muy acelerada el punto de ley de nodos del laboratorio de leyes de Kirchhoff. Los datos obtenidos en este punto son los que mostraremos en la siguiente tabla de Excel. Tomados los datos de la ley de nodos, procedemos con la toma de datos de la ley de mallas. Lo primero que haremos será escoger 3 resistencias y verificaremos su valor con el ómetro, o tomaremos las 3 resistencias ya utilizadas en la ley de nodos. Después de escoger las 3 resistencias, procedemos a armar el circuito proporcionado en la guía. El circuito es un arreglo de 3 resistencias en serie. Estos los uniremos con la ayuda de los conectores. Y finalmente lo conectaremos a la fuente de tensión, con la cual alimentaremos a nuestro circuito. En este caso, al ser necesario solo el uso de un voltímetro, no necesitaremos abrir ninguna parte del circuito y solo procederemos a medir de manera paralela a la resistencia el valor del voltaje que caen en este. Repetiremos este procedimiento con cada resistencia y cambiando el voltaje de la fuente. Ahora veremos en velocidad muy acelerada el punto de ley de mallas del laboratorio de leyes de Kirchhoff. Los datos obtenidos veremos en la siguiente tabla de Excel. Cálculos y resultados. El laboratorio nos pide que validemos en ambos casos que la pendiente es igual a 1. Para realizar los cálculos utilizaremos una hoja de cálculo de Excel, el cual nos permitirá encontrar las constantes de la regresión con sus respectivas desviaciones estándar. Pero antes, generaremos una columna X que será igual a la suma de las corrientes I2, I3 e I4 y tomaremos los datos de I1 como los datos de Y. Entonces procederemos a buscar la función estimación lineal, el cual nos pedirá que seleccionemos los datos de X y Y. Seleccionando estos datos, procedemos a escribir verdadero en el cuarto espacio o en el espacio de estados. Hecho esto, obtendremos el dato de la pendiente en la casilla que estaba seleccionada antes de entrar a la función de estimación lineal. Así que ahora procedemos a agarrar 4 casillas divididas en 2 filas por 2 columnas, donde debe estar incluida la casilla con la función estimación lineal. Después de seleccionar estas casillas, apretamos la fórmula donde veremos que se seleccionarán las columnas X y Y. Y por último, apretamos las teclas Control, mayúscula y Enter. Y veremos cómo las casillas se llenarán de los datos de las constantes y de sus desviaciones estándar. Con estos datos vamos a la tabla TDStudent y escogemos el valor para 3 grados de libertad. En este caso, el valor obtenido por la tabla será 3.1824. Y ahora tenemos todo listo para hallar la incertidumbre. Veremos los valores máximos para el corte de la ordenada y para la pendiente. Podemos ver que en el intervalo del corte de las ordenadas existe el 0, por lo tanto este dato es correcto. Pero en el caso de la pendiente, el valor de 1 no existe en el intervalo. Pese a que sea un valor muy cercano, no se puede validar la hipótesis. Posteriormente veremos las posibles causas que ocasionaron que no se pueda validar que la pendiente sea 1. Para ver la gráfica, vamos a insertar en el sector de gráficos, escogemos insertar gráficos de dispersión
procedemos a hacer clic derecho en la gráfica en blanco que nos dio y escogemos insertar datos. Vamos a agregar y seleccionamos los datos X y Y. Ahora veremos el gráfico obtenido en el laboratorio. Para tener regresión desde la gráfica y la línea de tendencia haremos clic derecho en algún punto del gráfico y escogemos la opción agregar línea de tendencia. Se nos abrirá un menú el cual deberemos bajar y seleccionar las últimas dos opciones. Ahora veremos la regresión en la gráfica y el valor R de la regresión. Ahora para los datos de la ley de mallas seguiremos el mismo procedimiento, teniendo como datos en X la suma de los voltajes B2, B3 y B4, y para Y los datos de B1. Nuevamente utilizaremos la función de estimación lineal para hallar las constantes y sus desviaciones estándar. Con estos datos hallaremos la incertidumbre, y en este caso podemos verificar que el valor de 0 se encuentra en el intervalo del corte de la ordenada, y que el valor de 1 se encuentra en el intervalo de la pendiente. Por lo tanto, en la ley de mallas sí podemos validar la hipótesis. Por último, graficamos los datos, de la misma manera que se realizó con la ley de nodos. Con los cálculos ya realizados, procederemos a analizar los datos obtenidos. Primero analizaremos el resultado de la ley de nodos. En este podemos ver que los datos obtenidos en el corte de ordenadas se obtuvo que el valor de 0 está dentro del rango obtenido. Por lo tanto, no hay mucho que comentar este resultado. Sin embargo, en el obtenido por la pendiente, no logró validarse ya que el valor de la pendiente 1 no se encuentra dentro del intervalo hallado. Las posibles causas de este resultado son: 1. No se tomó en cuenta en los cálculos el error que presenta el amperímetro. 2. Al momento de realizar las medidas de corriente en las ramas, no se verificó que el voltaje suministrado por la fuente siempre sea constante. Y 3. No se tomó en cuenta la resistencia interna del amperímetro, el cual, a pesar de ser de un valor muy pequeño, influiría muy levemente en la toma de datos. Recomendaciones. Mientras se va realizando el laboratorio, verificar que el voltaje suministrado por la fuente siempre sea la misma. Cuando se tome los datos de las tres ramas, antes de cambiar el voltaje, verificar que la suma de estos sea aproximadamente a la corriente entregada por la fuente, o la corriente I1. No es necesario que este dato sea igual, solo debe ser aproximado. Ahora analizaremos el resultado en la ley de mallas. Al realizar los cálculos, no se encontró ninguna anomalía en los resultados, validándose así tanto el corte de ordenadas y la pendiente. Al igual que con nodos, una recomendación es que se vaya verificando que la suma de los voltajes sea el mismo al entregado por la fuente, o por lo menos aproximado al valor otorgado por este. Conclusiones. Tener cuidado en el manejo de los equipos eléctricos para no ocasionarles daños. Pese a que no se logró validar la ley de nodos, se pudo apreciar que la corriente se divide de manera inversamente proporcional al valor de las resistencias. Se logró validar la ley de mallas satisfactoriamente. Bibliografía. Se utilizó la guía de laboratorio de Física 2 del ingeniero Febo Flores. Bien, eso sería todo. Hasta luego.